Esta noche una gran responsabilidad. Se me ha confiado la misión de transmitirles a todos ustedes un mensaje de que es posible revertir la situación que tiene Belleville, de que es posible que pronto tengamos un Belleville mejor, que pronto tengamos un Belleville en la senda del progreso. Esto es difícil transmitirlo hoy porque llevamos muchos años de decadencia, muchos años de desidia, donde quienes nos están gobernando se encargaron de los peores vicios de la política, se aislaron y solamente se vincularon con sus amigos, con los negocios del poder. Nosotros tenemos la obligación de revertir esa situación. No digo que este gobierno, que tiene características autocráticas en nuestra ciudad, sea un gobierno totalitario, pero es muy parecido, porque ha dejado de escuchar la voz del pueblo, ha dejado de escuchar a la sociedad y a sus instituciones y a sus representantes. En 1938, un autor inglés, George Orwell, escribió un libro que es una metáfora sobre el totalitarismo. Era una época en que el ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia generaba que muchos autores se ocuparan de este tema. Orwell habló de un mundo dividido en 3 continentes: Amerindia, Oceanía y Eurasia. Todos los hogares estaban controlados por una pantalla, desde la que alguien les hablaba, les decía lo que debían decir y les decían lo que debía corregir y los vigilaban. Y esas gestiones molestaron a quien entonces era el comisario en Belleville, que no era otro que Raúl Pedro Telleldín, tristemente célebre y padre de aquel que vendió el tráfico en la que volaron la AMIA. La Juventud Radical, en ese entonces, en un comunicado que lo discutimos con Hernán Ramelo y con el flaco Villarroel, que era el que firmaba, porque nosotros teníamos 16 años y no podíamos afiliarnos, el flaco era afiliado. Voy a leer ese comunicado porque había que tener coraje en esa época para hacer lo que hizo el senador Celis, para decir lo que dijo la Juventud Radical en ese momento. Nosotros dijimos que a pocas horas de injustas detenciones masivas y ante un nuevo intento de sectores perfectamente identificados que no quieren marchar por los caminos de la liberación nacional, de acallar las verdaderas voces del sentir popular, la Juventud Radical de Belleville condena hoy el brutal atentado del que fuera objeto el domicilio del senador provincial Félix Humberto Celis, elevando su más enérgica voz de protesta ante esta serie de viles ataques a los auténticos representantes del pueblo que se vienen sucediendo desde hace un tiempo y cuyos autores permanecen impunes mientras se condenan inocentes. Había que ser valiente para escribir esto, y puedo citarlo también a Lorenzo Cortese, que en una reunión, en un Congreso Nacional de Intendentes que se realizó en Belleville, recuerden que gobernaba en esa época la ciudad don Nilo Antonio Colmano, recuerdo que al cierre de ese evento dijo que la policía de Belleville de día vestía uniforme y de noche ponía bombas. Yo, mi militancia en la Unión Cívica Radical, y considero necesario haber hecho esta breve historia porque para estar aquí parado frente a ustedes, lanzándome como precandidato a la Intendencia de Belleville, considero necesario que sepan de dónde vengo y qué pienso. Y quiero decirles que el pasado y el futuro nos sitúan hoy en este lugar. Este es el tiempo justo, ni antes ni después. Este es nuestro tiempo. En el año 15 del siglo XX, en 1915, la Unión Cívica Radical obtenía su primer triunfo electoral en Belleville y llevaba a la Intendencia Municipal
a don Arturo Matterson, cuyo nieto está aquí presente y es actualmente concejal de la ciudad. Don Arturo Matterson, además de ser un hombre probo, fue un visionario. Don Arturo Matterson fue intendente entre 1915 y 1918, luego elegido en 1928 y derrocado en 1930 con Hipólito Yrigoyen. Vuelto a elegir intendente municipal en 1936, concluyó su mandato en 1940. Y quiero decirles que Belleville, al año 1940, tenía los mejores pavimentos de la historia, tenía cloaca en toda la ciudad, tenía agua corriente en toda la ciudad, tenía alumbrado público, matadero municipal, plazas, y el río se integraba como una nota distintiva de la ciudad. Ese era el Belleville moderno que había concebido don Arturo Matterson y que después progresó y se mejoró con otros intendentes radicales que continuaron con obras de infraestructura, como gas, como más cloaca, como más alumbrado, con educación. Pero todo a veces requiere de un cambio. Y yo quiero decirles que no puede haber un cambio nunca sobre la base de la mentira. La mentira nunca lleva a un buen puerto, jamás. Y en 1999, cuando gobernaba Hugo García la ciudad de Belleville, el peronismo inventó algo que le fue muy positivo en su búsqueda de alcanzar el poder. Inventaron una irresponsabilidad, que era la reducción del 30% de las tasas de servicios municipales, y también lo hicieron en la provincia, reduciendo el 30% de los impuestos provinciales. Esto, además de ser una irresponsabilidad, era una locura que significaba desfinanciar al municipio en los gastos corrientes y descapitalizarlo, porque no podía haber más inversión en maquinaria ni en obra pública. Pero fíjense cómo esto fue una mentira que terminó siendo una trampa, porque con el devenir de los años alcanzaron el gobierno en 1999 en una elección muy reñida, en la que apenas por poco más de un punto Hipérico le ganó la intendencia a Hugo García. Pero después se vieron en la necesidad de encontrar fondos, porque esa irresponsabilidad con la que habían ganado la intendencia ahora se les volvía como un boomerang en contra. Fíjense, crearon una sobretasa del 20% sobre la tasa de servicios municipales para el fondo de pavimento, un 30% sobre la patente de automotor también para el fondo de pavimento, el 9% de lo que recauda la cooperativa Sudeste por agua y cloaca para el fondo de saneamiento, un fondo fijo para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, vaya tratamiento el que hacen, y también un 5% que se aplicó a la tasa de comercio e industria para el cine Coliseo. Es decir, compensaron la mentira de la reducción del 30% con la creación de infinidad de fondos específicos que constituyen una seria y una grave distorsión al presupuesto, a las rentas generales del municipio y a la normal prestación de los servicios, y eso es lo que estamos padeciendo hoy en Belleville. Por eso digo que nada puede construirse sobre la base de la mentira. Debemos construir siempre sobre la base de la más sincera y auténtica verdad. Fíjense también otro dato ocurrido en estos años. Cuando Hugo García entrega el gobierno municipal a Nelson Hipérico, la municipalidad contaba con 334 empleados, 320 eran de planta permanente y 14 eran contratados. En un relevamiento a febrero de 2013, tenemos que había 524 empleados, 390 de planta permanente y 134 contratados.
considerando que se habían producido a esa fecha 75 renuncias por jubilación y vueltas a cubrir, se incorporaron en ese periodo 260 nuevos empleados a la Municipalidad de Belleville y sospechamos que la cantidad es mayor a 2015. De modo que recursos humanos parecería ser que es lo que sobra, pero no vemos a esos recursos humanos moviendo la ciudad, arreglando la ciudad, limpiando la ciudad, manteniendo la ciudad. Y esto, yo siempre lo digo, no hay que achacarle las culpas a los empleados municipales. El problema está arriba, el problema está en los que mandan, en los que no saben mandar. No hay líneas de mando, no hay capacidad en la conducción del personal municipal para que la ciudad de Belleville esté como debería estar, como fue entregada por el gobierno radical de García. Por eso, nosotros tenemos en claro que es tiempo de terminar con la improvisación, es tiempo de terminar con el dispendio de los dineros públicos, es tiempo de gobernar la ciudad con organización, con programas, con previsión, para colocar a Belleville nuevamente en la senda del progreso. En ese sentido, nosotros somos conscientes que el estado en que se encuentra la ciudad y que es conocido por cualquier vecino de Belleville o por cualquiera que dé una vuelta por Belleville y aún más por quienes estamos en esta función, en esta etapa de la vida democrática, advirtiendo en los barrios las serias carencias de infraestructura, de infraestructuras básicas y a muy pocas cuadras del centro. Nosotros entendemos que esta situación desborda a un solo partido político. Es un desafío enorme el que tenemos de reparar, de reconstruir la ciudad de Belleville. Y esto desborda a una estructura partidaria. Por eso somos conscientes que es necesario avanzar en la construcción de un frente, como ya se inició con la carta de intención que se suscribió el año pasado con los partidos políticos locales, el Frente Cívico, el Partido Socialista y el PRO y cualquier otro que pueda o quiera sumarse a este movimiento reparador de la ciudad. Y también con aquellos ciudadanos que son independientes, aquellos ciudadanos que no tienen filiación política y que tampoco quieren tenerla, pero que se preocupan por la ciudad, que en su vida se han desarrollado en distintas disciplinas y tienen capacidades y tienen mucho para aportar por Belleville, y Belleville no se puede dar el lujo de perder el aporte que haga ningún vecino. Por eso, en esto que es un movimiento amplio, en un movimiento que desborda a las estructuras partidarias, no solo constituimos un frente con otros partidos políticos, sino que también convocamos a trabajar por la ciudad a aquellos ciudadanos independientes que tengan ganas de aportar al progreso y a la recuperación de Belleville. Así hemos planificado nuestra futura gestión en 3 tiempos. Un primer tiempo que es el tiempo de la reparación, es el tiempo en el que deberemos reconstruir y reparar aquello que está materialmente roto, abandonado o semidestruido en la ciudad. También deberá repararse a la sociedad y al pueblo de Belleville, que hace 15 años que no es escuchado por un gobierno autócrata. Es un periodo siempre, pero especialmente en este periodo gobernaremos democráticamente, abiertos al pueblo, abiertos a las instituciones, abiertos a los representantes de la ciudadanía de Belleville.